Quiero decirles que este día estoy aquí con ustedes y voy a ausentarme 3 domingos. El día martes próximo voy a ser operado y pues la recuperación es un poco lenta. Pero bueno, yo le pido a Dios que pueda de verdad devolverme parte de mi salud. Todavía me faltan algunas cosas, pero bueno, es parte de la vida. Quiero compartir con ustedes el tema de hoy. Ahorita que hemos estado hablando de la oración y que se ha estado hablando en todas las iglesias bautistas acerca de la oración, yo puse como tema el día de hoy, ahí está, la obediencia. La obediencia, queridos hermanos, es la llave de la oración. Sin duda que hoy es un día muy especial, pues es el Día Continental de Oración, donde miles de iglesias están orando por 4 motivos especiales que tú acabas de orar en este momento. Un despertar en la evangelización en América Latina. Y cuando nosotros, hermanos, podemos pensar evangelización, la pregunta es si tenemos conciencia como iglesia, como personas, acerca de lo que esto significa. Y significa, querido hermano, que la misión de Dios es para cada uno de los creyentes, no solamente para el pastor y los líderes. Por eso es que oramos, para que haya este despertar, en donde la gente pueda tomar conciencia de que simple y sencillamente tiene que atravesar al frente de su casa para poder compartir con su vecino, o con el de al lado, o con su compañero de la escuela, o con su compañero del trabajo. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Oramos también por un compromiso en la plantación de nuevas iglesias. Gracias a Dios nosotros estamos plantando ya una iglesia en Villa Nicolás Zapata. Y estamos orando también por un discipulado que forme valores en la vida de nuevos creyentes, porque aunque ustedes no lo crean, más del 50 o 60% de las iglesias no están plantando iglesias. Más del 50 o 60% de las iglesias no están discipulando. Y muchas veces, queridos hermanos, tenemos que entender con claridad que si tú no te estás discipulando, entonces vas en contra de lo que Dios quiere para ti. Porque el discipulado es muy importante en nuestras vidas. Y también, obviamente, estamos orando por una realidad que estamos enfrentando en nuestro país con este nuevo gobierno. Tenemos que entender, hermanos, que estamos cambiando la misión de Dios. Que el mundo está cambiando con la ideología de género, el feminismo, la violencia, lo que está sucediendo, la violencia intrafamiliar, la gente que se vuelve egoísta y que solo piensa en sí misma, las nuevas filosofías que están entrando, la nueva era que está cambiando la mentalidad de muchas gentes, la corrupción, la tecnología. La Biblia dice claramente, y la ciencia crecerá. Y la ciencia ha crecido. Y hoy por hoy, muchas de las cosas son virtuales y no son reales. Son por las cosas, hermanos, que tenemos que estar orando y por lo cual muchos países de Latinoamérica están orando desde las 6 de la mañana, según su horario, hasta las 8 de la noche de este día. Y yo me pregunto si al final de la vida, queridos hermanos, muchos de nosotros nos hemos de perder privilegios que ya estaban incluidos y por los cuales nos pusimos a orar para que Dios nos los dé. Y no nos dimos cuenta muchas veces que ya los teníamos. Yo te digo algo, hermano, ¿te has preguntado cuántos privilegios Dios no habrá dado y que tú te perdiste? Privilegios que no usaste y que en lugar de tomar esos privilegios por tu fe, te pusiste a llorar, te pusiste a ayunar y te pusiste a orar a Dios para que te los dé. O lo que es peor, nos lamentamos por no tenerlos y el Señor nos muestra que hay momentos en que hay que orar y hay momentos en que hay que obedecer. Y te quiero decir algo, entender la diferencia de este perfecto equilibrio, orar y obedecer, es lo que nos hace a cada uno de nosotros personas genuinamente espirituales. Que entendemos realmente cuál es nuestra posición delante de Dios. Es como cuando tú te enlistas
en el ejército o en la armada. Una de las primeras cosas que tú aprendes en esos lugares es a obedecer las órdenes de tus superiores. En el ejército uno no va a tratar de imponer su criterio o su forma de pensar. Ahí te dicen, hay un horario para el entrenamiento, hay un horario para levantarse, hay un horario para comer y hay un horario para dormir. Y todo el ejército se rige por órdenes. Y cualquiera que no obedece, inmediatamente se le arresta. Y no se debate con el soldado. Simple y sencillamente recibe el castigo. Porque un soldado, queridos hermanos, forma parte de una operación mucho más grande que sus propias decisiones. Y el ejército es el único que decide. ¿Entiendes esto? ¿Queda claro esto para ti? Porque te quiero decir otra cosa. Nosotros, los cristianos, los que hemos sido salvos por Cristo, ya no somos civiles. La Biblia dice que sufrimos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Si quieres lo puedes corroborar en 1 de Timoteo 2:3. Ahí está, ¿sí? Somos soldados de Jesucristo. Así que también nosotros, queridos hermanos, pertenecemos a un ejército espiritual. Es por eso que en este día miles, y espero yo que millones de guerreros de oración hayan salido a la batalla. Hay cosas para las cuales tenemos que obedecer y hay cosas para las cuales tenemos que orar. Pero aunque se oiga poco espiritual, escucha bien lo que te voy a decir. No siempre hay que orar por todo. Así como lo escuchas, no siempre hay que orar por todo. Hay cosas por las cuales tenemos que orar y hay cosas por las cuales tenemos que obedecer. Y a veces hay cosas que no tienen que pasar por la oración. Y si no crees, acompáñame a la Biblia, Éxodo 14:15. Vamos a ver qué dice este pasaje. Éxodo 14:15. ¿Ya lo tienes? Segundo libro, al principio de la Biblia, Éxodo 14:15. ¿Lo tienen? Muy bien, fíjate lo que dice este pasaje. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué está diciéndole el Señor? No es tiempo de orar, es tiempo de accionar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contexto de este momento en el cual Moisés ya había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Y sucedió que después de tantas señales que Dios hizo, Faraón les dijo: váyanse, pero después se arrepintió y entonces mandó a su ejército para que persiguiera al pueblo de Israel. ¿Y qué creen? El pueblo de Israel iba camino hacia el Mar Rojo y finalmente llega al mar y ahí está. Se topa con el mar y del lado izquierdo estaba una gran cima. Entonces estaban prácticamente encerrados. Y el pueblo comienza a quejarse con Moisés y le dice: ¿para eso nos trajiste aquí? ¿Para morir aquí en este lugar? Finalmente les dijo Moisés: cobren ánimo, tranquilos, ustedes van a ver la salvación que es tan grande, Jehová. ¿Y saben qué hizo Moisés? Se puso a orar. Y Dios le dice: Moisés, no es tiempo de orar. Usa tu vara, divide el mar y caminen, marchen. Y los que vienen atrás, el ejército de Faraón, esos carros ahí que vienen armados, de esos yo me encargo. Tú haz lo que yo te mando, ¿sí? Y déjame a mí lo demás. Yo prometí que los iba a salvar y que los iba a llevar a una tierra que produce leche y miel. Así que hay tiempo, queridos hermanos, para orar, pero hay tiempo que también tenemos que obedecer. Finalmente Dios me reveló que a veces yo estaba clamando y ayunando por algo que no tenía que orar, ni clamar, ni ayunar, sino que solo tenía que tomarlo. Y entendí que hay otras cosas por las cuales sí tienes que orar, y eso es lo que hace la diferencia, y esta diferencia es determinante para tu vida como creyente. Y para esto quiero plantearte dos cosas que son muy sencillas de entender. Una
es que en el ámbito natural hay leyes gubernamentales, la ley escrita, de las cuales se desprenden las reglas de tránsito, las leyes civiles, las leyes contra la delincuencia. Si las quebrantas, tienes consecuencias. Pero ¿cómo se regulan esas leyes? Se regulan a través de una autoridad judicial. Si te pasas un alto, vas a tener una infracción. Si robas y te descubren, te vas a la cárcel y te imponen una pena que tienes que cumplir. Y esas son las leyes en el ámbito gubernamental. Pero también existen leyes en el ámbito espiritual. ¿Cuáles son las leyes en el ámbito espiritual que gobiernan nuestras vidas? Los 10 mandamientos. Esas son las leyes gubernamentales que estableció Dios. Si robo, voy a tener consecuencias. Si miento, tendré consecuencias. Son las leyes con la debida pena que voy a tener que pagar si las infrinjo. Las consecuencias de mis actos van a continuar aunque Dios me dé el perdón. Así que los 10 mandamientos son leyes que funcionan igualito que las leyes del Código Civil, del Código Penal, del Código de Procedimientos y todas las leyes que tú conoces. Si tú las quebrantas, se llama pecado. Después de estas leyes, hay leyes irrefutables de la naturaleza. Esas no las escriben los jueces, son las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo suelto algo, va a caer aquí. Y si me voy a Estados Unidos y suelto algo, va a caer también. Y si me voy del otro lado del mundo, a China, y dejo caer algo, también va a caer. Son leyes irrefutables, no cambian. Y si mañana el Congreso de la Unión emite una ley que dice se anula la ley de la gravedad, como pasa en nuestro país, con muchas cosas que van en contra de lo que Dios establece, eso no va a cambiar. Una ley natural es irrefutable y no la puedes cambiar, ni puedes siquiera interferir la mano del ser humano. La ley de la gravedad va a existir porque es una ley irrefutable de la naturaleza. Y así como se aplica en el ámbito natural, también se aplica en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, queridos hermanos, también hay leyes irrefutables. Ya no hablamos de los mandamientos, que son las leyes gubernamentales espirituales, sino las leyes irrefutables que no van a cambiar ni para inconversos ni para cristianos. Hay cosas que no hay que orar porque son principios que funcionan por sí solos. Tenemos que aplicarlos para que funcionen. Por ejemplo, uno puede orar a Dios por nuestro matrimonio. Pero si el hombre no cumple con los deberes de hombre y no trae lo que hace falta y no provee para sus hijos, por más que ore, queridos hermanos, está rompiendo un principio. Y por más que diga, Señor, bendice mi matrimonio, y la esposa está amargada porque no tiene lo suficiente para comer, está queriendo matar al marido y le dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Porque así sucede. Pero él está orando por una bendición. Está orando para que Dios bendiga su matrimonio. Bendice mi matrimonio, bendice mi matrimonio. ¿Y qué pasa? Finalmente no recibe ninguna bendición. Porque hay leyes que son irrefutables. Yo puedo orar por mis hijos, pero eso no me libera de la obligación que yo tengo como padre. Y si yo dejo que mis hijos se encierren todo el día en sus recámaras, con sus juegos, con su teléfono, con su computadora, yo no sé a qué están jugando, yo no sé en dónde están navegando, no sé con quién están chateando, no sé quiénes son sus amigos, porque yo me voy todo el día a trabajar. Y por más que yo le diga, Señor, cúbrelos, Señor, guárdalos, Señor, protégelos, no funciona. Porque estoy violando un principio que es mi responsabilidad como padre. ¿Estoy siendo claro, queridos hermanos? Son leyes irrefutables. Yo puedo orar para ser un buen padre, pero hay un principio que dice que no debo airar a mis hijos. Si soy alguien que siempre está con el carácter atravesado, que mis hijos nunca me pueden preguntar nada, que siempre estoy ocupado, lo que estoy provocando son hijos rebeldes, hijos airados,
aunque yo le pida al Señor, Señor, por favor, cubre mi casa, protege a mi familia, te quiero decir, hermano, no funciona. La oración no puede estar por encima de un principio que ya está establecido. Yo puedo orar que Dios me ayude a salir de mis deudas, ¿sí? Lo puede orar y muchos lo oran, pero no me salva de un principio que la Biblia dice: no le debas nada a nadie. Yo puedo orar por mis finanzas, pero no me salva del principio que tengo que ofrendar y que tengo que diezmar. Orar a Dios por una buena cosecha no te libera de sembrar. Yo espero que tú puedas estar entendiendo esto. Orar por una cosecha no te libera de sembrar. Y nosotros decimos: Señor, dame una buena cosecha para que yo empiece a sembrar en tu obra. Y Dios te dice: no puedo ir en contra de ese principio. Señor, dame una gran cosecha y cuando sea rico voy a sembrar. Y Dios te dice: no, siembra ahora, para que tú puedas cosechar. Trabaja por fe en mí. Es lo que Dios te dice. Y sí, he encontrado personas que me dicen: Señor, pastor, por favor, ore para que se me dé este negocio, para que se me dé este otro, y entonces voy a diezmar. No funciona así, hermanos. Hay principios que uno debe de obedecer. La honra. La honra es otro de los principios que funcionan sin orar. Funcionan sin orar. Dice la Biblia: hijos, obedecer a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento con promesa. Algunas personas me dicen: ore por mí para que me vaya bien. Pues hay una pregunta muy sencilla: ¿honras a tus padres? Porque si no honras a tus padres, por mucho que nosotros oremos, no funciona. Si la respuesta es sí, no necesito orar, Dios te lo va a dar. Funciona así. Pastor, no me quiero morir joven, ore para que tenga una larga vida en la tierra. ¿Honras a tus padres? Si la respuesta es sí, no necesito orar, Dios ya te lo dio. Tienes que honrar a tus padres, aunque no se lo merezcan, aunque no hayan sido buenos padres, porque no se trata de ellos, queridos hermanos, se trata de nosotros. Es un principio: honra a tus padres. Y algunos dicen: ya no los tengo. Pues no importa, puedes honrarlos igual en tu corazón, quitando el rencor, quitando la amargura, diciendo: mi madre hizo lo mejor que pudo, que fue mucho. Mi padre tal vez era un hombre ignorante, sin estudios, pero hizo lo que pudo. Y yo me reconcilio con él delante de ti, Señor. Porque yo no le voy a complicar su vejez pasándole facturas viejas, aunque tenga muchas cosas para reclamarle. El carácter es otro principio. Le dice: Señor, por favor, cambia mi carácter. Y la Biblia dice: el carácter no es algo que Dios va a cambiar, es un trabajo continuo, es un proceso. El proceso de cambiar el carácter no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Yo les digo, hermanos, todos los días leemos un capítulo de Proverbios, y los proverbios son la sabiduría pura de Dios, aunque hay algunos que les aburren. Pero los proverbios es algo que nos guía cada día de nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que estar leyéndolos todos los días. Dios cambia el corazón, pero el carácter uno tiene que decidir: voy a dominar mi carne, voy a responder en el espíritu en vez de responder en la carne. Y a veces, queridos hermanos, tenemos unas ganas de responder en la carne, pero pues nos aguantamos y decimos: que Dios te bendiga. Ahí es cuando entendemos que la lucha que tenía el apóstol Pablo sigue siendo vigente el día de hoy. Todos los días tú y yo tenemos que tomar decisiones: ¿obramos en la carne o obramos en el espíritu? Y cuando respondes en el espíritu, tu carne se frustra.
pero dices, wow, hoy gané una batalla a la carne. Y mi carácter hoy fue más espiritual que ayer. Y yo me voy a proponer como los alcohólicos, el día de mañana va a ser mejor que el de hoy, solo por hoy. Otro principio que no funciona con oración son las finanzas. Yo oro siempre por las finanzas, pero teniendo en cuenta que todos aplicamos los principios. Si no, no hay manera de orar por las finanzas. Yo puedo ser muy espiritual, pero si yo no me pongo desodorante y no me lavo los dientes, por más espiritual que sea, el resto de la humanidad no va a ser bendecida por mí. Porque hay dos principios que yo no estoy aplicando: los dientes y el desodorante. Y mis axilas gritan más fuerte que lo que yo tengo que decirle a una persona en el Espíritu Santo que no escucha. Entonces son dos principios que uno tiene que guardar. Y te lo pongo del otro lado de la moneda. Hay inconversos que son más generosos que los cristianos y aplican el principio de la siembra y la cosecha. ¿Y qué crees? Les va bien. Es un principio. Y puede haber un creyente súper espiritual que cree que se come la Biblia, que todos los días lee, que todos los días ora, pero es devoto de la Virgen del Codo y le duele dar. Y la Biblia dice bien claro, 2 Corintios 9:6, acompáñame, es un pasaje que leo casi cada semana, no lo leo completo, pero te quiero que lo leas conmigo, por favor. 2 Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? Va a sembrar escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar? Va a sembrar generosamente. Y dice aquí el versículo 7. En muchas de las iglesias bautistas lo repite toda la congregación en el momento de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, y dice aquí, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo das? ¿Con tristeza? ¿Te duele dar? ¿O tú dices, no, es que yo le voy a dar al Señor porque me va a devolver 10 veces lo que yo le dé? No puedes estar ofrendando por necesidad. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la viuda que dio lo único que tenía, todo su sustento, 2 blancas? Y yo siempre digo, ¿por qué no pusieron ahí la consecuencia de lo que pasó, no? Porque ahí nada más dice que la viuda dio 2 blancas y que todos los demás daban mucho, pero de lo que les sobraba. Pero esta viuda, dijo el Señor Jesucristo, este día, hoy se ha recibido la ofrenda más grande, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento. ¿Qué hace Dios? Mira, versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, que abunde, que haya mucha gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y sabes, cuando aquí dice todo lo suficiente, quiere decir que no solamente te va a alcanzar para pagar tu tarjeta de crédito, las colegiaturas y la comida, sino que te va a sobrar para poder dar. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, dice aquí, abundéis para toda buena obra. Y a veces no tomamos en consideración este pasaje porque queremos que el Señor nos dé, pero para nosotros solamente. Pero la pregunta es, ¿qué buena obra tú estás haciendo? ¿A quién estás ayudando? Así que con este pasaje que acabo de leer, se acaba el Evangelio de la Prosperidad. Porque finalmente el Evangelio de la Prosperidad es algo que no viene de Dios. Hay que trabajar, queridos hermanos, para sustentar el pan de nuestra casa, pero no para la prosperidad. No necesitas orar para la prosperidad. ¿Quieres ser próspero? Hay varios pasajes de la Biblia que hablan de la prosperidad. Y en este pasaje dice aquí, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente para que abundéis en toda buena obra. Para la prosperidad se aplica un principio que funciona para inconversos y para cristianos. Obedecer. Necesitamos obedecer. Como en el ejército,
Ahí en el ejército no te dicen, mire, vístase y después de que se vista vamos a comer, vamos a pasar un tiempo ahí de relax, después de comer vamos a la guerra, tiene que cargar el arma. No, en el ejército no funciona así. Simplemente te dan una orden y tú tienes que obedecer. Te pongo el ejemplo de Abraham. A Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dijo cuánto iba a durar el viaje, no le dijo a dónde iba a ir, no le dijo qué tenía que llevar en las maletas, no le dijo absolutamente nada, solamente le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Fue la única orden que Dios le dio. Y a lo mejor tú y yo podemos imaginar, ¿pero qué pasó? Porque a lo mejor Sarai le dijo, viejo, ¿a dónde vamos? Y él le dijo, pues no sé, mujer, él solo me dijo, vete. ¿Pero a dónde? Vete, ¿a dónde vamos? ¿No le preguntaste más? No, no le pregunté más, solo me dijo, vete. ¿Pero a dónde vamos? Ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Y le pregunta y le pregunta. ¿Y no te dijo de la jubilación? No, no me dijo, solo me dijo, vete. Las órdenes, queridos hermanos, son para obedecerlas. Las grandes decisiones del año que viene van a ser afectadas por el grado de obediencia que tú tengas al Señor. A veces Dios te dice en el culto, haz una ofrenda sacrificial ahora. Y tú, ¿verdad? Dices, ¿será que Dios me habló? ¿Será que Dios me dijo que diera una ofrenda sacrificial en este momento? Ah, no. Y si es una mujer, le dice, no, yo necesito que venga mi marido y que me confirme y que me diga que verdaderamente Dios me dijo que tenía que dar una ofrenda sacrificial. Ah, y si yo no me encuentro en la parte de allá afuera una niña con una media azul y una amarilla, quiere decir que Dios no me dijo nada. Y empiezas a pedirle a Dios que te dé 20 reconfirmaciones. No te las va a dar. ¿Se acuerdan como esa ilustración que la gente dice del señor Juan, que llegó una inundación, ¿verdad? Se subió a la casa, al techo de su casa y pasó la lancha con su compadre y le dijo, vámonos, compadre. No, Dios me va a salvar. Que vino la guardia y le dijo, vamos, pues suba. No, Dios me va a salvar. Finalmente el cuate se muere y le dice, Señor, pero si yo clamé a ti, oye, te mandé 3 lanchas ahí, no te subiste. Pues es así, ¿no? Así somos a veces nosotros. Dios dice, ¿y tú piensas que te voy a prosperar si no puedes obedecer en lo sencillo? Y es que obedecer a Dios más adelante es más fácil que obedecerlo en los siguientes 10 minutos. Es como cuando dijiste en enero, este año sí leo la Biblia, este año sí hago ejercicio, este año sí me pongo a dieta. Ya estamos en el mes de agosto. ¿Lo hiciste? Y es de ahí cuando, queridos hermanos, hay un contrasentido. Lo que Dios quiere darte se ve afectado porque no aplicas principios para que Dios te lo dé. Hay principios, queridos hermanos, que no cambian. ¿Quieres tener una larga vida? Honra a tus padres. ¿Quieres tener fe? Requieres un oído que retenga y viva la palabra de Dios. ¿Quieres tener buen carácter? Trabaja todos los días en tu obediencia. Pregunta: ¿puedes trabajar para ganarte la salvación por tus méritos? ¿Tú qué crees? Díganlo. ¿Puedes? A ver, ¿quién dice que sí? A ver, levante quién dice que no. A ver, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puedes trabajar para ganarte la salvación? No, hermano, no puedes trabajar para ganarte la salvación. Es simplemente aplicar un principio: recibir por fe la gracia que te hace salvo. Es un principio. ¿Puedes trabajar para ganarte la sanidad divina? ¿Tú qué crees? No, no necesitas trabajar. Es simplemente aplicar un principio: por sus llagas fuimos curados. La salud, te quiero decir, la salud es algo que uno tiene que cuidar. La sanidad es un regalo de Dios. La salud es una recompensa. La sanidad es un regalo de Dios. A un soltero o a una soltera Dios le dice: yo tengo ya la persona para ti.
Yo la tengo ya. Y les dice: Señor, dámela, quiero ya conocerla, mándamela. Pero en la Biblia no dice ningún versículo que diga que te va a mandar a la princesa rubia a tu casa. No lo dice. O el príncipe azul va a venir y se va a hincar delante de ti, te va a regalar una alianza y un anillo con un diamante de 1 quilate y te va a venir a buscar. Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que orar para poder saber elegir. Y la pregunta es: ¿cómo uno elige? Ahí te va. Saliendo al mercado, así eliges. Si te encierras ahora en tu cuarto y le pides: Señor, dame novio, Señor, dame novia, ¿cómo Dios te lo va a dar si estás encerrado todo el día? ¿Cómo te lo va a dar? No te lo va a poder dar. Es como si te encierras y le dices al Señor: Señor, dame un trabajo, por favor, Señor, dame trabajo. ¿Cómo te lo va a dar si no sales a buscarlo? O cuando pedimos un despertar en la evangelización en América Latina y nos encerramos en las 4 paredes del templo y no hacemos nada. No lo va a dar el Señor. Es imprescindible que tú y yo podamos entender que necesitamos obedecer para poder producir las bendiciones que solamente Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque obedecer produce más bendiciones que orar, aunque algunos tal vez no estén de acuerdo. Te lo repito, obedecer produce más bendiciones que orar. Hay cosas que hay que obedecer pronto, en el momento que Dios te la pide. Y hay cosas que Dios te dice: obedece y punto. No te va a preguntar si quieres o no quieres, te dice: obedece. Yo no puedo orar para que mis hijos me honren si yo no he honrado a mis padres. Si al final de la vida termino como un viejo solo, es simple: no honré a mis padres. A veces vas por la vida cristiana, y de repente, como a Moisés, se enciende una zarza. Y la zarza, queridos hermanos, es un llamado. Es una orden que Dios te da. Esa zarza puede venir en forma de hombre, en forma de pastor, en forma de un hermano que se acerca a ti, tal vez un ser querido que también fue a visitarte, de una palabra, de la Biblia, de un canto. Esa puede ser una zarza para tu vida. Y la zarza sigue ardiendo hoy, queridos hermanos, de diferentes formas. Tal vez tienes que entender que ya no va a ser un arbusto que no se quema. Es la palabra que tú recibes durante toda la semana y sabes que tienes que obedecer. Dios te dice cosas como: ve a hacer esta llamada a esa persona que tiene tanto tiempo que tú no le hablas porque te enojaste con ella por una situación. Dios te dice: haz esta llamada. O Dios te dice: ve a visitar a fulano de tal que tiene muchos años que te enojaste con esa persona y quiero hoy que vayas y la visites. O que levantes el teléfono y contestes esa llamada que no has querido contestar a lo largo de tanto tiempo. Hay obediencias, queridos hermanos, que son cortitas, que uno aprende a obedecer. A veces tenemos que tragarnos la carne y responder en el Espíritu y callarnos. La zarza está no para que hagamos un altar, no es para que tú hagas un altar en esa zarza, sino para que inmediatamente vayas y obedezcas. ¿Qué pasó con Moisés? Vio la zarza que estaba ardiendo y no se apagaba y no se consumía, y entonces se acercó. ¿Y qué le dijo Dios? Libera a mi pueblo. Primero le dijo: quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y después le da la orden: libera a mi pueblo. Pero te quiero decir algo que tú y yo tenemos que entender con claridad. Los inconversos no se conmueven por las zarzas. No se conmueven por las zarzas que arden.
Estamos orando hoy por un despertar evangelístico, por un compromiso en la plantación de iglesias, por un discipulado que forme valores en la vida de los creyentes y por las realidades sociales que enfrenta nuestro país. Y qué bueno que oremos por todo esto en el continente, pero la oración deja de ser eficaz cuando es un sustituto de la obediencia. ¿Queda claro? Te lo repito, la oración deja de ser eficaz cuando es un sustituto de la obediencia. Yo no puedo estar orando por un evangelismo si yo no estoy dispuesto a salir a la calle a compartir el evangelio. Yo no puedo estar orando porque haya siembra de iglesias cuando ni siquiera hemos buscado un lugar en donde poder plantar una iglesia. Las zarzas que arden no conmueven al mundo, queridos hermanos. Si no, Moisés hubiera agarrado la zarza, se la lleva a Faraón y le dice: libera al pueblo. Pero ¿sabes qué? Eso no conmueve a Faraón. Lo que Dios quiere de ti, de mí, no es que tú le lleves la zarza a Faraón, sino lo que Dios quiere es que tú obedezcas y le hables al Faraón. Pero tú tienes que obedecer. Entonces la pregunta es: ¿qué va a salvar al mundo? Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio, vayan y sanen enfermos, vayan y echen fuera demonios, vayan y resuciten muertos, salgan de los templos, fue lo que dijo Jesús, salgan de los templos, salgan de su lugar cómodo y vayan, obedezcan. Y algunos de nosotros llegaremos al cielo diciendo: Señor, ¿por qué no me usaste? ¿Por qué no me usaste? Y el Señor te va a decir: estaba en la Biblia, ahí estaba. ¿Por qué pediste tantas reconfirmaciones de algo que yo te ordené? Va a haber muchas personas pobres, miserables, que llegarán al cielo y que son salvos porque fueron comprados con la preciosa sangre de Cristo, pero que aquí vivieron una vida de deudas, una vida de quiebras, de bancarrotas, y cuando lleguen allá le van a decir al Señor: ¿por qué no me prosperaste? Y el Señor le dirá: yo no tengo nada que ver, te dejé principios para que tú aplicaras. Mi pregunta es: ¿sembraste? ¿Sembraste abundantemente o escasamente? Es que yo esperaba que me bendijeras. ¿Cómo te voy a bendecir si no sembraste? Y otros van a llegar muy jóvenes al cielo preguntando: ¿por qué me dejaste vivir tan poco tiempo? Y Dios te va a responder: pudiste tener una larga vida. ¿Honraste a tus padres? Principios fue lo que el Señor nos dejó. Él dijo: predica hoy y yo encenderé una antorcha en palabra de vida. Pero tienes que predicar. Y para que prediques, para que sanes enfermos, para que visites hospitales, tienes la autoridad para hacerlo. Delega. El Espíritu Santo te dio esa autoridad. Tu misión comienza allá afuera. Por eso el día de hoy, cuando salgas de aquí, ve el letrero que está ahí en la entrada que dice: tu misión comienza aquí. Concluyo diciendo: tanto la oración como la obediencia son esenciales en la vida cristiana. La oración nos conecta con Dios y fortalece nuestra relación con Él, mientras que la obediencia es la forma en que demostramos nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Ambos aspectos son importantes y deben ser parte integral de nuestras vidas de fe, ya que nos ayudan, queridos hermanos, a crecer espiritualmente y a vivir vidas que verdaderamente honren a Dios. Yo espero que hoy tú hayas podido entender que sí, estamos orando por varias peticiones que el Señor nos dijo: oren por esto, pero no solamente es orar, es obedecer. Y esto se va a cumplir. Si tú no estás dispuesto a obedecer, simplemente va a ser un día más. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, Señor, alabo y glorifico tu santo nombre en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos entender que obedecer es la llave, Señor, que abre la oración. Que cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, Señor,
y a poder entender cuáles son los principios que tú nos has dejado en tu palabra, vamos a poder recibir, Señor, tantas bendiciones que tú ya tienes para nosotros sin necesidad de poder orar. Ya están ahí, Señor, solamente tenemos que tomarlas por fe. Así que yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que han oído esta palabra, que podamos tomar conciencia, Señor, de lo que es la obediencia, Señor, de lo que es lo que tú quieres de nuestras vidas. Y que en esta petición que hemos hecho, Señor, de estos 4 motivos de oración, tú te glorifiques en este continente latinoamericano, Señor, para que, Padre bendito, tú seas glorificado, para que tu obra, Señor, se pueda seguir extendiendo a lo largo y ancho de América Latina. Gracias te damos por ser nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nada nos ha faltado. Ahora yo solo te pido, Señor, que también nosotros podamos responder a tus bendiciones con ese anhelo y ese deseo de poder honrarte con nuestra obediencia. Oramos a ti, Señor, en este día, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.